El mensaje central es y será Jesucristo. Leí le dijo a su familia que había tenido una importante visión en un sueño. A causa del sueño, Leí se sentía feliz por Nefi y Sam, pero triste por Lamán y Lemuel. En la visión, Leí vio a un hombre vestido con un manto blanco que le dijo que lo siguiera. Leí lo siguió a un desierto oscuro y triste. Después de haber caminado en la oscuridad por muchas horas, Leí oró pedir ayuda. Entonces vio un árbol cuyo fruto era blanco y dulce y hacía felices a los que lo comían. Leí comió del fruto y se llenó de gozo. Entonces deseó que su familia comiera del fruto porque sabía que también los haría felices. Leí vio un río que corría cerca del árbol. En el manantial del río vio a Saría, a Sam y a Nefi. Leí llamó a su esposa y a sus hijos para que comieran del fruto. Saría, Sam y Nefi fueron y participaron del fruto, pero Lamán y Lemuel no lo hicieron. Leí también vio una barra de hierro y un sendero estrecho y angosto que conducía hacia el árbol. Vio a mucha gente que caminaba por el sendero o que se dirigía hacia él. Debido a un vapor de tinieblas, algunos se desviaron del sendero y se perdieron. Otros se aferraron firmemente de la barra de hierro y pudieron llegar hasta el árbol en medio de las tinieblas. Ellos comieron del fruto del árbol. Al otro lado del río había un edificio grande en donde había gente que se burlaba de los que habían comido del fruto. Algunos de los que comieron del fruto se avergonzaron y se alejaron del árbol. Leí vio a mucha gente en el sueño que tuvo. Algunos se aferraban firmemente a la barra de hierro al caminar en las tinieblas para llegar hasta el árbol en donde comían del fruto. Otros se dirigían al edificio espacioso, o se ahogaban en el río o se perdían. Lamán y Lemuel no comieron del fruto. Leí se preocupaba por ellos y trataba de ayudarles a obedecer los mandamientos de Dios. Con respecto a la visión de Leí del capítulo 8, meditemos sobre los símbolos básicos presentados y también sobre estas preguntas que aprendemos respecto al árbol de la vida en otros escritos sagrados. Entonces, ¿qué aprendemos respecto al árbol de la vida en otros escritos sagrados? Vamos a la Biblia en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También encontramos el capítulo 22 del 1 al 6 y el capítulo 22, el versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad. En esta relación de las escrituras, de los pasajes de la escritura, tanto de la Biblia y la visión, Leí, estamos viendo las comparaciones de la Biblia, capítulo 2 y 22, de Apocalipsis, 1 Nefi 8 y aquí en 2 Nefi 2:15 dice: y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres y los animales del campo y las aves del cielo y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición, el fruto prohibido, en oposición al árbol de la vida, siendo dulce en uno y amargo el otro. En Alma 5:34 dice: sí, dice él, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Esto es sumamente importante al momento de no entrar en confusión. Vamos a analizar algunos símbolos para entender la interpretación y dar algunos ejemplos. Un desierto oscuro y lúgubre, un campo grande y espacioso, un árbol, también llamado el árbol de la vida, el fruto del árbol, la barra de hierro, vapor de tinieblas, el edificio grande y espacioso. Estos son algunos de los símbolos. En cuanto a la interpretación, un desierto oscuro y lúgubre, el mundo, el campo grande y espacioso, el infierno
sus abismos. Un árbol también llamado el árbol de la vida, el amor de Dios, la palabra de Dios, sería la barra de hierro. Y algunos ejemplos: la venida del Hijo del Hombre, la maldad y el ministerio de Dios, la apostasía y demás. Entonces, estas son algunas comparaciones, algunas interpretaciones que están descritas, que se pueden buscar, que se pueden leer, que se puede estudiar. Ese ánimo de continuar con su lectura diaria del Libro de Mormón y las comparaciones que se pueden hacer al momento de escudriñar junto con la Biblia y el uso de los manuales de la biblioteca del Evangelio para poder comprender cosas. Y si nos queda alguna que otra duda, podamos orar y preguntar para que Dios nos responda por medio de la revelación personal. Entonces, no se olviden dejar su like, su comentario, y si no están suscritos, suscríbanse al canal, porque de esa forma podemos llegar a más personas.